Buenas noches, iglesia, por doquiera ustedes están. Gracias por conectarse y acompañarnos una vez más hoy en martes 14 de diciembre. 16 días para que comience un año nuevo en el que esperamos la gracia de Dios nos abrace a todos. Vamos a orar y a pedir la guía del Señor para el programa de esta noche. Buen Dios y Señor, te agradecemos por tu gracia, tu misericordia abrazándonos y por la emoción de estudiar tu palabra. Te rogamos que nos guíes, nos ilustres y nos inspires mientras la estudiamos. Y de forma anticipada, Señor, te rogamos también nos des de tu gracia para el año que entra en cómo debemos afrontar, cómo debemos implementar este programa, de modo de que podamos todos seguir siendo edificados, creciendo a través de tu palabra. Y gracias por tu misericordia con todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos el libro de Cantares, el último que nos corresponde estudiar, y se acabó la Biblia por completo. Ya no digo el Antiguo Testamento, sino ambos testamentos. Y quizás no se escucha bien o no lo dije bien, se acabó por completo. Nomás quise decir con cierta satisfacción que aquellos de ustedes que nos han acompañado en estos 2 años, felizmente hemos cumplido nuestro desafío, nuestra meta o propósito de leer la Biblia en forma completa. Después de Cantares apenas nos van a hacer falta, creo que 48 salmos, que no estoy seguro si los vamos a terminar de leer en lo que resta del año o vamos a seguir con el estudio de verso por verso, tal cual lo llevamos en los estudios de media semana y de día domingo. Se los digo, el lunes tendría que ser, porque Cantares, no, apenas es martes ahora, ¿no? Entonces mañana terminamos Cantares, porque es un libro pequeño, así que el jueves comenzamos con esos que hacían falta del libro de los Salmos, y así terminamos el año con la Biblia completa. Espero que sea una fiesta para aquellos que ya tienen el hábito de la buena lectura. Estoy seguro que nos sucede, o les sucede como me sucede a mí. Salir de casa sin haber leído la Biblia es como no haber desayunado. Es como que algo importante no se hizo, y no es como si algo, es lo más importante. Decía Martín Lutero que los días más ocupados era cuando más tiempo pasaba orando antes de salir, que más le valía ocuparse dedicando y encomendando a Dios su día antes de ir a las actividades diarias. Bueno, vamos al libro de Cantares. Jenny, comenzamos. 1. ¿Quién escribió Cantares? Todos los estudiosos están seguros que Salomón, sin dejar de mencionar que el libro mismo en el capítulo 4 creo reclama autoría. De ahí que ningún otro califica, excepto Salomón, el hijo de David. 2. ¿Qué estilo literario usa este libro? Pues está ubicado dentro de los 5 libros poéticos del Antiguo Testamento. Pero yo quisiera agregar que no solo está escrito con estilo poético, sino que además se trata de una hermosa historia de amor. Los estudiosos dicen que hay 2 maneras, cuando menos, de interpretar este libro. Una, puntualmente, el romance entre Salomón y su esposa, que algunos creen era una tsunamita. Independientemente de lo que crean, voy a decir lo que sí sabemos. Era una chica morena bellísima, de un estrato social muy distinto al de Salomón.
Es decir, Salomón nació en una cuna de oro. Esta niña venía de una cuna muy, pero muy pobre. Su condición era tan paupérrima que sus hermanos abusaron de ella, no digo sexualmente, abusaron de su condición de machismo, porque en lugar de cuidarla siendo niña y facilitarle las cosas, la enviaban a trabajar al sol siendo una niña, en lugar de aliviar la carga de una niña de clase pobre, la hacían trabajar casi como un muchacho. Esto quemó la piel de la chica. Si es que ya ella era morena, esto la dejó de piel quemada. Y no estoy inventando esto, el poema lo dice. De hecho, las doncellas, las princesas educadas para ser reinas, las niñas, hijas de gobernadores y príncipes que se criaron en el palacio para ser candidatas a que Salomón se enamorara de ellas, se burlaban de ella, no por lo bronceado de su piel, sino por lo quemado, por lo maltratado de su piel. Pero Salomón en el poema dice que lejos de que su color le restara méritos, esa quemadura que el sol le había propinado la volvía mucho más hermosa. Y Salomón se enamoró de esa niña. Luego la convierte en su esposa. Hace 20 años quizá yo escribí un editorial, diré, si es que puedo llamarle así, titulado La Cenicienta Morena, porque estoy convencido que el cuento que Walt Disney inmortaliza en la mente de los niños respecto a esa niña pobre, que el príncipe se enamora de ella sin importarle sus carencias materiales, es esta historia. Y por eso escribí La Cenicienta Morena. Algún día quizás la publico en Facebook o la paso por el club de lectura, que ni siquiera sé dónde está después de 20 años. ¿Vos la tenés? Jenny la tiene. Ojalá y se recuerde y ella la comparta con los del equipo de producción de este programa para que puedan pasarla si es que alguno tuviera interés. Pero es realmente hermosa. Se enamoran. Salomón se hace pasar por un campesino, se hace pasar por un trabajador para enamorarla. La conquista, le arrebata el corazón. Ella queda profundamente enamorada de su compañero de labor, con el que se cobija bajo el sol. En el momento en que el amor se va a consumar, cuando él se declara ante ella, cuando probablemente, y si fuera una película, él está por besarla, él desaparece. A diferencia del cuento de la Cenicienta, aquí no es la chica la que desaparece dejando un zapato. El que desaparece es él. Porque parece ser que el rey le ha mandado a llamar. El rey le ha mandado a llamar. Destroza el corazón de la niña. Porque ella cree que él la abandonó. Ella no se explica
se pregunta si es que él la engañó. Pero él sigue rotunda y profundamente enamorado. Solo está cumpliendo con sus responsabilidades de príncipe. Hasta que llegue el momento en que él vuelve por ella. Y entonces se da una boda hermosísima. Estoy recordándolo todo, ¿eh? Si ustedes leen ese... ¿Qué sería, Jenny? ¿Cómo le llamé en ese entonces? Poema. No, no era poema. Estoy bien lejos de llegar a escribir poesía. ¿Quién sabe cómo le llamé? Cuento. Tampoco es cuento porque fue real, es historia. No sé cómo le llamé, pero cuando lo escribí tenía, creo, la gracia de Dios sobre mi vida. La primera vez que lo escribí. Lo escribí pensando en la segunda interpretación, no en la primera. La segunda no se las he dicho, les he dicho nada más la primera. ¿Cuál es la segunda interpretación? La segunda interpretación es donde se cree que es más bien la declaración de amor entre Jesús y la iglesia. Esto es alegórico, en donde los conocedores, los maestros dicen que el novio es nuestro Salvador y la Cenicienta Morena es la iglesia de Cristo. Hay varios grandes referentes que lo dicen de esa forma. Tengo que disculparme con lo que ahora voy a decir. Y espero que el Señor no se enfade conmigo. Bueno, estoy pidiendo ya perdón y sabe que mi corazón está libre de malicia al decirlo. Pero a mí me cuesta trabajo creer que esa segunda interpretación es la más cercana. ¿Por qué? Hay una descripción de un romance vívido, literal. Encajar la relación de Cristo y la iglesia en cosas como tus pechos como gemelos de gacela. Wow. Uno de los referentes que lo alegoriza es Watchman Nee. En aquel entonces, 30 años atrás, cuando yo estudié en el seminario, era reconocido como un gran maestro de la Biblia. Hoy parece que desapareció del espectro de teólogos, del cual yo no soy uno, claro está. Pero imagínense, encajar eso, hay que tener una creatividad fabulosa, ¿no? ¿Qué otras cosas? Cuando dice que su nardo dio su olor. Bueno, los que lo interpretan Cristo y su iglesia dicen que es el tiempo de la cosecha. Pero como dije antes, parece que tratan de encajarlo porque la época de la cosecha es desde que comenzó la época de la gracia, desde donde yo lo veo. Total, tengo otras razones. Yo me inclino que es literalmente la declaración de amor entre Salomón y su enamorada. Y los más acuciosos de ustedes me van a preguntar, ¿y por qué se inclina en eso? No es por qué. La pregunta atinada es ¿por qué no? Es como si quisiéramos decir, no puede ser que en la Biblia aparezca la descripción de una relación sexual, porque es eso. Dice que él la llevó a su cámara, a su recámara. Entonces, los que no están del todo de acuerdo es porque dicen, no puede ser eso. Yo diría, ¿por qué no? Si quien inventó el sexo como máxima demostración de amor en el matrimonio fue Dios. Dios diseñó que se une un hombre y una mujer
que hay una copulación y que de ahí surge una nueva vida. La vida la da Dios, pero esa relación es la que Dios usa para eso. ¿Dónde está el morbo? Es hermoso. Lo que pasa es que el ser humano tergiversa todo y de ahí que les cueste trabajo aceptar más esta interpretación. Ustedes como estudiantes de la Biblia disfruten la que prefieran. Los grandes referentes ocupan ambas. Los libros registran ambas. Es más, hay una tercera que, no, por ser esto más bien un estudio, hasta olvidé ya la palabra, panorámico, no tendría el tiempo para profundizar en la tercera interpretación. Así que ustedes la que prefieran. A mí me gusta más esa. Sin dejar de mencionar que la segunda vez que reescribí el poema, que creo que es el que Jenny tiene, yo ya estaba inspirado, además de la parte bíblica, en mi esposa, porque ella es morena. Entonces, cuando yo estaba escribiendo La Cenicienta Morena, obviamente estaba pensando en ella. Y no porque yo perteneciera a una cuna privilegiada. Vos eras Salomón. Pero ella sí estaba en una cuna... Está a punto de aventarme algo. Y el mérito que el poema tuvo ya lo perdí. Bueno, sigamos pues. Hay una pregunta. Ajá. Hermano Romeo dice, pastor, esta tsunamita es la misma que servía al rey David en su vejez. Algunos creen que es la misma, yo no estaría muy seguro. No creo porque como que no encajan los detalles. ¿Cómo es posible que estaba sirviendo en la corte y trabajando en el campo? No puede ser. Recuerden que por lo que el poema dice, ella estaba sufriendo las pobrezas. Quienes trabajaban en la corte de David sufrían cualquier cosa, menos pobrezas. Y Hubiese conocido a Salomón, hubiese dicho, este es el príncipe. Lo más seguro es que jamás se hubiera fijado en él, porque habría pensado que era inalcanzable para ella. Pero de esta forma, como yo lo estoy diciendo, todo encaja, ¿eh? Bien. ¿Al cual? Porque diste, doncellas te aman, porque el sol me miró, ya lo dijiste, mi nardo dio su olor. Mi nardo dio su olor está relacionada con no despierten. ¿Cuál es la otra? ¿En qué número está? 5. En el número 5, ¿cómo dice? Mi nardo dio su olor. No, hay otra. Rosa de Sarón y lirio de los valles. No, amor, donde dice 7, no tiempo. despertéis ni hagáis Esa. velar el amor. Ok, voy a responderlas porque ya no hay tiempo. La 2 y la 7 juntas. La 2, no hombre, no es la 2. El nardo es la 5. Mi nardo dio su olor. Es la 5. Y la Y la 7 7, no despertéis. ni hagáis velar Bien. el amor. Todos sabemos que en la fauna y flora hay una época propicia para la reproducción. Que cuando alguien retrasa o acelera dicho diseño perfecto, arruina el resultado. El nardo dio su olor significa que es el momento para que se ponga el polen. Estoy hablando de un vocabulario que no es el mío, ¿eh? Pero sabemos de la reproducción de las flores. Cuando da su olor es porque es el momento propicio para que ese proceso de reproducción se dé. Pero no es solo en las flores, también es en muchos animalitos, que su época de celo se expresa por su olor. El poeta está diciendo que ya era también el momento
para que él y ella se enamoraran perdidamente. Literalmente, ella estaba en la edad de ser reproductiva. Y no estoy hablando de forma excluyente en la parte sexual, estoy hablando en la parte emocional. Como ella estaba en esa etapa, él percibió, él sintió su aroma y se enamoró de esa mutua necesidad. En los seres humanos, no sé cómo explicarlo en términos científicos, pero el mismo proceso existe. Hay un momento para el amor, no una edad. No me vayan a preguntar cuál es la edad entonces para el amor, porque en cada persona, en cada hombre y mujer, dependiendo del diseño divino, hay un momento exacto. Como ninguna otra especie en el mundo, los seres humanos arruinamos eso todos los días. O lo aceleramos o lo retrocedemos. Y en ambos casos lo entorpecemos. ¿De qué estoy hablando? Estoy refiriéndome a chicas que tienen sexo antes de estar enamoradas o antes de estar preparadas física y emocionalmente, antes de ir al matrimonio. Eso significa que despiertan el amor antes de tiempo, o que el nardo todavía no ha despertado su aroma. Viceversa, hay hombres que por quererse creer hombres piensan que tener sexo los convierte en hombres y arruinan todo. Y así es como hay miles de matrimonios mal logrados o de parejas lastimadas, de relaciones sexuales que se convierten en tormentos, porque arruinamos todo. Cuando llega el tiempo de Dios y las cosas se hacen en el tiempo de Dios, todo es hermoso. Por cierto, creo que esto les va a dar curiosidad. Pregúntenme, voy a hacer cuenta y caso de que ustedes me están preguntando. No, aquí, con estos tres representantes del auditorio. ¿Tienen ustedes idea de los matrimonios que yo he oficiado? Que a esta fecha deben ser, digamos, 10 por año, para ser conservador. En 30 años ya oficié 300 bodas, ¿verdad? Aproximadamente. De esas 300 bodas, ¿cuántos creen que han llegado vírgenes? A ver, escriban, pongan por Facebook. No corten tela, díganme lo que piensan. A ver, voy a empezar con la de más años. Quizás el 10%. El 10% serían 30. Leo, ¿vos qué número das? 20. ¿Y vos, Jenny? 20% es aquí, 2%. 2%. Están contestando aquí. 6 de 300. ¿Saben? En los últimos... Pero no puedes saber. ¿Cómo no? Es que en consejería se pregunta. En consejería prematrimonial. Ya sé que ustedes me van a decir, ¿y qué te importa? ¿Por qué le preguntas eso? Sí. Porque los que llegan a consejería prematrimonial de forma correcta, uno tiene la obligación de darles consejos respecto a la intimidad sexual. Orientación. Entonces, si uno está diciéndoles, miren,
el caballero, usted tiene que tratarla con decoro, eso va a tener que ser con paciencia. Y si él tiene la cara de, le voy a explicar, pastor, cómo es. Imagínese. Así es que para no hacer yo el ridículo, entonces los libros de consejería le dan a uno los artificios de cómo uno puede hasta sin preguntar saberlo. Pero les voy a contar algo. En los últimos 5 años de yo ser pastor, ya los que ya no pregunté. nacieron en la iglesia. No, en los últimos 5 años yo me rendí, ya no pregunté. Entonces ya en los últimos 5 años yo siempre digo, Que Dios lo guíe. hayan tenido o no hayan tenido, ahora hagan las cosas bien, de aquí para allá. Y entonces, porque yo dije, Pero por no ayudarles también metiste a unos en problemas. ¿por qué? Porque no les diste orientación. No les di orientación. No te digo que ellos me iban a explicar. Entonces, si ese número que yo les acabo de dar es una encuesta fiel de la condición moral de las parejas, aquí tienen la prueba de lo que dice. No despierten el amor antes de tiempo, porque lo van a arruinar. Ahora, les quiero decir otra cosa. Esas 6 parejas siguen siendo fieles a Dios, a su familia, a la obra. Se siguen amando. Da gusto verlos. Empezaron las cosas bien. Empezaron y siguieron y siguen haciendo las cosas bien. Ajá. O sea, esto es lo que a nuestra vista se ve. No es que sea aparente, ni es que ellos me estén contando, Leo. Como dije antes, uno como pastor aprende en el camino y por los libros y por la gracia de Dios que hay cosas que no se requiere preguntar, pues uno las puede predecir, presagiar, intuir, como aquella pareja, le voy a decir el lado opuesto, que llegan a la iglesia y se sientan y se agarran de las manos, pero basta con verles el rostro. Yo creo que la tiene cerrada porque se la quiere acabar la pobre señora la mano. Entonces, ahí es donde digo que... Pero insisto, mi estadística no está basada en hechos científicos, así que bien pueden eliminarla. Me disculpo por contar algo de mi no muy útil vivencia pastoral, pero mi punto era ilustrar a los que están en camino al matrimonio. Voy a usar el verso correctamente. Dice, ¿qué pregunta echen? La 7. No despertéis ni hagáis velar el amor. No despierte significa no es tiempo. Déjelo dormir. No lo haga velar. Es aquellos que ya se debieron casar ratos. O sea, eso ya, para los que no viven aquí en nuestro país, aquí dicen, los dejó el tren, los dejó la bala. Después del tren había un carrito, ¿verdad? Se llamaba la bala. Ya los dejó y después de la bala, ¿qué era? La muerte. No, la pues. que nos va a llevar. Mire, Jenny se está ahí saliendo totalmente del guacal bíblico. No, si esa carretilla es la bala. La bala es una que iba disparada. Así. Y esa es la que y esa es la que inspira también la canción de la bala, la de los hermanos Flores. En serio. Para bailar la bala. No, es que aquí hiciste novela o ya te saliste de... Sí, hermanos me han sacado esta vez de... Hoy va a ser vigilia. Han despertado el amor aquí. La señora de 80 ha despertado. Vamos a terminar bailando la bala.
Sí, así es que gracias por estar con nosotros. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios nos bendiga. Buenas noches.